Hola, buenos días. Vamos a revisar el balance de energía en estado estacionario. Estamos viendo algunas operaciones unitarias. En este caso vamos a ver destilación. Recordemos que la destilación es un proceso de separación que se basa en la transferencia de calor. Esta transferencia de calor está dada por una diferencia de temperaturas o bien es su fuerza impulsora, el gradiente de temperaturas. Y lo que se busca es llegar a la volatilidad de las sustancias para separarla en dos fases, una en la fase vapor y la otra en la fase líquida. El siguiente ejemplo nos muestra un proceso de destilación en el cual vamos a aplicar un balance para calcular el calor necesario para que se lleve a cabo el proceso. Y dice, una mezcla formada por benceno tolueno a 77 grados Fahrenheit se separa en una columna de destilación. La alimentación contiene 85% mol de benceno y 15% mol de tolueno. Por la parte superior de la columna sale una corriente de vapor saturado a 177 grados Fahrenheit y contiene 99% mol de benceno. Por la parte inferior sale una corriente de líquido a 228 grados Fahrenheit, la cual contiene 95% mol de tolueno. Calcula el calor que deberá suministrarse a la columna de destilación para una alimentación de milibras mol por hora. Considere que no hay pérdidas de calor y que la temperatura de referencia es igual a 32 grados Fahrenheit. Y para ello nos dan datos de los compuestos. Para el benceno su temperatura de ebullición de 176.18 y para el tolueno 231.17. Eso nos indica que el benceno es el compuesto más volátil, por lo tanto el que encontraremos en mayor proporción como vapor. Para cada uno de estos compuestos nos dan sus propiedades del calor específico y de la entalpía de vaporización. Esto porque necesitamos considerar en el proceso tanto el calor sensible, es decir, la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura y que se dé el cambio y que se dé el proceso, y también se va a ver un cambio de fase, ya que los compuestos van a cambiar de líquidos a vapores. Para ello requerimos esta propiedad de cada uno de los compuestos, la cantidad de energía necesaria para cambiar de la fase líquida a vapor. Entonces tenemos inicialmente que a la columna de destilación va a entrar el flujo 1 con una mezcla de benceno y tolueno, entran 1000 libras mol por hora, la fracción de benceno en 0.85 y de tolueno de 0.15 a la temperatura dada. En los fondos, una vez que sale del proceso, se llaman así fondos. Tenemos un flujo 3 que no conocemos y que hay que calcularlo. Tenemos entonces la fracción de tolueno de 0.95 y la fracción de benceno de 0.05. Notemos que hay trazas de benceno y el tolueno es el que está en mayor proporción, puesto que tiene el punto de ebullición más alto. Entonces este no cambia de fase. Por otro lado tenemos la parte de los destilados. El destilado ya va a tener forma de gas o de vapor. Tenemos el flujo 2 que hay que calcularlo igualmente. El benceno, la fracción molar del benceno de 0.99 y la del tolueno de 0.01. Entonces aquí, aunque hay una mezcla de compuestos, por eso observamos trazas en el destilado de tolueno. Y vamos a obtener en mayor proporción el benceno, puesto que es el que tiene mayor volatilidad. Lo que se requiere entonces es calcular la cantidad de calor necesaria para que se lleve a cabo el proceso, y de esto entonces, a partir de la primera ley de la termodinámica, establecimos un balance de energía donde vamos a revisar cuáles son las sumatorias de las energías de entrada más la cantidad de calor que se requiere, en este caso es lo que vamos a calcular, y esto va a ser igual a la sumatoria de las energías de salida más lo que se pierda de calor. El ejercicio nos marca que no hay pérdidas de calor, por lo tanto reducimos la ecuación
de esta manera. Quitamos las pérdidas de calor y desglosamos lo que va a entrar de cada sustancia en forma de energía, y es la sumatoria de los flujos del flujo 1 por la entalpía 1 más la cantidad de calor. Esto va a ser igual a las salidas de energía. El flujo 2 por la entalpía 2 más la sumatoria de los flujos 3 por las entalpías 3. Lo que vamos a hacer entonces es despejar Q y vamos a calcular para cada uno de los términos del balance. Entonces vamos a calcular primero las entradas. Notemos que en esta parte del proceso no tenemos cambios de fase, puesto que entra la mezcla líquida, y lo único que vamos a calcular es calor sensible, es decir, la cantidad de energía requerida para que haya cambio de temperatura. Entonces vamos a desglosar los términos y tenemos que la sumatoria de F1 por H1 es igual, factorizo F1, bueno, no factorizo F1, pongo en la ecuación F1 y lo multiplico, el que le estoy poniendo aquí entre estos corchetes, por la fracción 1 del benceno por el calor específico del benceno por la diferencia de temperaturas, temperatura 1 menos la temperatura de referencia. Entonces notemos que esta temperatura inicial de los 77 grados Fahrenheit pues es la temperatura final, en este caso de la parte que estamos analizando, y le restamos la temperatura de referencia dada en el ejemplo. Notemos entonces que todo este término que subrayé es la entalpía 1 solo para el benceno. Hay que sumarle la entalpía del otro compuesto multiplicando su flujo por su concentración, calor específico y diferencias de temperaturas. Entonces tenemos el siguiente término para el tolueno, la fracción en 1 de tolueno por su calor específico por la diferencia de temperaturas, nuevamente T1 menos temperatura de referencia. Reduzco la ecuación factorizando ahora sí las temperaturas y pues sustituimos los datos. Ustedes con calma pues sustituyan datos y verifiquen entradas, salidas, composiciones y propiedades de los compuestos, de tal modo que esta sumatoria de F1 por H1 es igual a 1.694.250 BTUs por hora. Ahora vamos a calcular las salidas. Vamos a empezar con la sumatoria de los destilados. Entonces para esta parte tendremos que considerar los dos calores, porque una vez que entra a la columna las partículas líquidas de la mezcla, al aumentar la temperatura pues van a cambiar de fase y se van a vaporizar este compuesto. Entonces el calor sensible que se va a requerir para aumentar la temperatura hasta 177 grados Fahrenheit lo vamos a calcular como lo acabamos de hacer, mCp delta T, y hay que sumarle el cambio de fase, la cantidad de energía para el cambio de fase, como la masa por la entalpía de vaporización. Entonces tenemos lo siguiente, la sumatoria de los flujos en 2 por las entalpías 2 va a ser igual al flujo 2 por, nuevamente desglosando para benceno y tolueno, tenemos la fracción en 2 de benceno por su calor específico de benceno por la diferencia de temperaturas, la temperatura 2 menos la temperatura de referencia. Noten, jóvenes, que esta temperatura de referencia no es T1, sino esta temperatura de referencia es porque todos los valores vienen de ese punto de referencia y así lo tengo que tomar. No es T2 menos T1. A esto le vamos a sumar la parte de la entalpía del tolueno, que es multiplicar F2 por la fracción en 2 de tolueno por su calor específico del tolueno por la diferencia de temperaturas.
y con esto calculamos el calor sensible. Le sumamos entonces el calor latente, es decir, la energía para que el benceno y tolueno cambien de fase. Entonces más el flujo 2 por la fracción en 2 de benceno por la entalpía de vaporización del benceno, más el flujo 2 por la fracción en 2 de tolueno por su entalpía de vaporización. Entonces repito, esta parte es calor latente. Factorizo y reduzco la ecuación de tal modo que tenemos que sustituir los datos para obtener la sumatoria del flujo 2 por la entalpía 2. No conozco F2, por lo tanto el término me queda F2 por 18.772.324. Hago lo mismo calculando para la parte de los fondos, F3 por H3. Aquí también no hay calor latente, solamente calor sensible, y lo hacemos igual que en F1. La sumatoria de F3 por H3 es igual a las fracciones por sus calores específicos y por las diferencias de temperatura. Sustituyendo datos obtenemos que esta sumatoria es igual a F3, que no conocemos, por 8410.56 BTUs sobre libra mol. Entonces, para calcular F2 y F3 recurrimos al balance de masa, que ya lo sabemos hacer. Vemos que hay entrada F1 va a ser igual a F2 más F3. Lo hacemos por componente, en este caso elegí benceno, y tenemos F1 por la fracción en 1 de benceno va a ser igual a F2 por la fracción 2 de benceno más F3 por la fracción en 3 de benceno. Sustituyendo datos, mi ecuación me queda en términos de F2 y F3. Reduzco y bueno, yo sé que del balance global F2 es igual a F1 menos F3, de tal modo que mi ecuación solamente la pongo en términos de F3. Una vez que tengo esto, pues sustituyo para conocer F3. F3 entonces me da un valor de 158.51 libras mol por hora. Calculo F2 a partir del balance de masa, me da 841.49 y finalmente sustituyo en las sumatorias de F2H2 y de F3H3. Ya obtengo los valores, los cuales voy a sustituir en la ecuación de Q. Ya tengo cada uno de los términos, sustituyo los valores y entonces puedo calcular sin problema la cantidad de energía requerida que se requiere en la destilación para obtener el producto y que se lleve a cabo la separación.